El hombre debe buscar en la memoria, buscar y destruir las causas del mal por muy lejos que estén. Ir al pasado y reproducir una escena del pasado en su imaginación como él quisiera que hubiese sucedido la primera vez, a esto le llamo revisión. Y la revisión da como resultado la revocación. Cambiar nuestras vidas significa cambiar el pasado. Las causas del presente mal son las escenas no revisadas del pasado. Autopistas del mundo interno. Y los hijos luchaban dentro de ella, y el Señor le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Génesis capítulo 25. La dualidad es una condición inherente de la vida. Todo lo que existe es doble. El hombre es una criatura dual con principios contradictorios, incluidos en su naturaleza. Luchan dentro de él y presentan actitudes a la vida que son antagónicas. Este conflicto es el eterno trabajo, la guerra en el cielo, la lucha de nunca acabar entre el más joven u hombre interior de la imaginación, reafirmando su supremacía sobre el más viejo o externo hombre de los sentidos. Los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Este es el que ha de venir tras de mí, el cual es antes de mí. El segundo hombre es el Señor de los cielos. Primer libro de Corintios capítulo 15. El hombre comienza a despertar a la vida imaginativa en el momento en que siente la presencia de otro ser dentro de él. 2 naciones hay en tu seno, razas rivales desde nacimiento. Una ganará la autoridad y el mayor servirá al menor. Hay 2 centros distintivos de pensamiento o perspectivas en el mundo que posee cada hombre. La Biblia habla de estas 2 perspectivas como natural y espiritual. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. El cuerpo interno del hombre es tan real en el mundo de las experiencias subjetivas, como su cuerpo físico externo es real en el mundo de realidades externas. Pero el cuerpo interno expresa una parte más fundamental de la realidad. Este cuerpo interno que existe en el hombre debe ser conscientemente ejercitado y dirigido. El mundo interno de pensamiento y sentimiento con el cual el cuerpo interno está en sintonía tiene su propia estructura real y existe en su propio espacio elevado. Hay 2 tipos de movimientos, uno acorde con el cuerpo interno y otro acorde con el cuerpo externo. El movimiento acorde con el cuerpo interno es causal, pero el movimiento externo es bajo compulsión. El movimiento interno determina lo externo, al cual está unido, fluyendo hacia lo externo. El movimiento externo está sujeto a la compulsión aplicada por el movimiento del cuerpo interno. Cuando las acciones del cuerpo interno se igualan a las acciones que debería tomar lo externo para apaciguar el deseo, ese deseo será realizado. Construye mentalmente un drama que implique que tu deseo es realizado, y uno que involucre movimiento del ser. Inmoviliza tu cuerpo físico externo. Actúa precisamente como si fueras a tomar una siesta y comienza la acción predeterminada en la imaginación. Una vívida representación de la acción es el comienzo de esa acción. Luego, mientras te vas quedando dormido, conscientemente imagínate dentro de la escena. No importa la duración del sueño, una pequeña siesta es suficiente, pero llevar la acción en el sueño hace que la fantasía se haga realidad. Al principio tus pensamientos pueden ser como ovejas sueltas sin pastor. No te desesperes. Si tu atención se desvía 70 veces 7,
Tráela de nuevo 70 veces 7 a su curso predeterminado, hasta que por cansancio siga el camino señalado. El viaje interno nunca debe ser sin dirección. Cuando tomes la ruta interna, es para hacer lo que hiciste mentalmente antes de comenzar. Vas por el premio que ya has visto y aceptado. En la ruta a Xanadu, el profesor John Livingston Lowes dice: pero por largo tiempo he tenido el sentimiento, el cual este estudio ha transformado en convicción, que fantasía e imaginación no son dos poderes, sino uno. La válida distinción que existe entre ellos yace, no en los materiales con los cuales operan, sino en el grado de intensidad del poder operante en sí. Trabajando en alta tensión, la energía imaginativa asimila y transmuta. Con menor intensidad, la misma energía agrega y junta esas imágenes que en su más alto tono las fusiona indisolublemente en una. La fantasía ensambla, la imaginación fusiona. Aquí tienen una aplicación práctica de esta teoría. Un año atrás, una chica ciega que vivía en la ciudad de San Francisco se encontró con un problema de transporte. Un cambio en la ruta de los autobuses la forzó a hacer 3 transbordos entre su casa y su oficina. Esto alargó su viaje de 15 minutos a 2 horas y 15 minutos. Ella pensó seriamente en este problema y llegó a la conclusión de que un automóvil sería la solución. Ella sabía que no podía conducir un auto, pero sintió que podría ser llevada en uno. Poniendo esta teoría a prueba, que cuando las acciones del ser interior corresponden a las acciones que el ser físico exterior debe tomar para apaciguar el deseo, ese deseo será realizado. Ella se dijo a sí misma: me sentaré aquí e imaginaré que estoy siendo conducida a mi oficina. Sentada en su sala, comenzó a imaginarse sentada en un auto. Ella sintió el ruido del motor. Se imaginó que olía el olor de gasolina, sintió el movimiento del auto, tocó la manda del conductor y sintió que el conductor era un hombre. Sintió el auto frenar y dirigiéndose hacia su compañero dijo: muchas gracias, señor. A lo que él respondió: el placer es todo mío. Luego ella salió del auto y escuchó el golpe de la puerta al cerrarla. Ella me dijo que centró su imaginación en estar en un auto y aunque era ciega, veía la ciudad desde su viaje imaginario. Ella no pensó en el viaje. Ella pensó desde el viaje y todo lo que ello implicaba. Este viaje intencional, controlado y dirigido subjetivamente, elevó su imaginación a su máxima potencia. Ella mantuvo su propósito siempre frente a ella, sabiendo que había cohesión en el intencional movimiento interno. En estos viajes mentales debe sostenerse una continuidad emocional, la emoción del deseo cumplido. La expectativa y el deseo estaban tan intensamente unidos que pasaron directo desde el estado mental al acto físico. El ser interno se mueve mejor a través del curso predeterminado, cuando colaboran las emociones. El ser interno debe ser encendido, y se enciende mejor a través de pensamientos de grandes obras y ganancia personal. Debemos tener placer en nuestras acciones. En 2 días consecutivos, la chica ciega tomó su viaje imaginario, dándole todo el placer y viveza sensorial de la realidad. Unas horas después de su segundo viaje imaginario, un amigo le contó sobre una historia que leyó en el diario de la tarde. Era la historia de un hombre que estaba interesado en los ciegos. La chica ciega lo llamó y le contó su problema. Al día siguiente, en su camino a casa, él se detuvo en un bar y mientras estaba allí, sintió la urgencia de contarle la historia de la chica ciega a su amigo, el dueño. Un perfecto extraño, al escuchar la historia, se ofreció a llevar a la chica ciega a su casa todos los días. Entonces el hombre que contó la historia le dijo: si tú la llevas a su casa, yo la llevaré al trabajo. Esto fue hace más de 1 año, y desde ese día la chica ciega ha sido llevada hacia y desde su oficina por estos 2 caballeros. Ahora,
En lugar de pasar 2 horas y 15 minutos en 3 autobuses, ella llega a su oficina en menos de 15 minutos. Y en ese primer viaje a su oficina, ella se dirigió a su buen samaritano y dijo, «Muchas gracias, Señor», a lo que él respondió, «El placer es todo mío». Por lo tanto, los objetos de su imaginación eran para ella las realidades para las cuales la manifestación física fue tan solo el testigo. El principio animador determinante fue el viaje imaginario. Su triunfo puede ser una sorpresa solo para aquellos que no sabían de su viaje interno. Ella mentalmente vio el mundo desde este viaje imaginario con tal claridad de visión que cada aspecto de la ciudad era identificado. Estos movimientos internos no solo producen movimientos externos correspondientes. Esta es la ley que opera por debajo de todas las apariencias físicas. Aquel que practica estos ejercicios de bilocación desarrollará inusuales poderes de concentración y quietud, e inevitablemente logrará una conciencia despierta en el mundo interno y dimensionalmente más grande. Realizándolo fuertemente, ella cumplió su deseo, porque al ver la ciudad desde el sentimiento de su deseo cumplido, ella igualó el estado deseado, y se concedió a ella misma lo que los hombres dormidos le piden a Dios. Para realizar tu deseo, debe comenzar una acción en tu imaginación, separado de la evidencia de los sentidos, involucrando el movimiento del ser e implicando el cumplimiento de tu deseo. Siempre que sea la acción que el ser externo toma para apaciguar al deseo, ese deseo se realizará. El movimiento de cada objeto visible es causado no por cosas externas al cuerpo, sino por cosas dentro de él, que operan desde adentro hacia afuera. El viaje es dentro de ti. Tú viajas a través de las autopistas del mundo interno. Sin movimiento interno, es imposible generar nada. La acción interna es sensación introvertida. Si mentalmente construyes un drama que implique que ya has realizado tu objetivo, entonces cierra los ojos y deja tus pensamientos internamente, centrando tu imaginación toda acción predeterminada, y participa en esa acción. Entonces te convertirás en un ser autodeterminado. La acción interna ordena todas las cosas de acuerdo a su naturaleza. Pruébalo y observa que un deseable ideal, una vez formulado, es posible, ya que solo por medio de este proceso de experimentación puedes realizar tus potencialidades. Es así que este principio creativo es realizado. Entonces la clave para vivir con propósito es centrar tu imaginación en la acción y sentimiento del deseo cumplido con tal conciencia, tal sensibilidad, que tú inicias y experimentas el movimiento a través del mundo interno. Las ideas solo actúan si son sentidas, si despiertan el movimiento interno. El movimiento interno es condicionado por automotivación, el movimiento externo por compulsión. Yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. El Señor tu Dios está en medio de ti, poderoso. El hombre debe buscar en la memoria, buscar y destruir las causas del mal por muy lejos que estén. Ir al pasado y reproducir una escena del pasado en su imaginación como él quisiera que hubiese sucedido la primera vez, a esto le llamo revisión. Y la revisión da como resultado la revocación. Cambiar nuestras vidas significa cambiar el pasado. Las causas del presente mal son las escenas no revisadas del pasado.
¿Quién es tu imaginación? No descanso de mi gran tarea, abrir los mundos eternos, abrir los ojos inmortales del hombre hacia los mundos del pensamiento, hacia la eternidad, siempre expandiéndose en el seno de Dios, la imaginación humana. Blake, Jerusalén. Ciertas palabras, al usarlas por largo tiempo, acumulan tantas connotaciones extrañas que casi dejan de tener algún significado. Tal palabra es imaginación. Esta palabra está hecha para servir todo tipo de ideas, algunas de ellas directamente opuestas entre sí. Fantasía, pensamiento, alucinación, sospecha. Ciertamente su uso es tan amplio y sus significados son tan variados que la palabra imaginación no tiene una posición ni un significado fijo. Por ejemplo, le pedimos a un hombre que use su imaginación, lo que significa que su perspectiva actual es muy restringida y por lo tanto no se iguala a su tarea. En el próximo respiro, le decimos que sus ideas son pura imaginación, implicando así que sus ideas son irracionales. Nos referimos a una persona celosa o desconfiada como víctima de su propia imaginación, queriendo decir que sus pensamientos son irreales. Un minuto más tarde, le rendimos un alto atributo a un hombre describiéndolo como un hombre de gran imaginación. Por lo tanto, la palabra imaginación no tiene un significado definitivo. Ni siquiera el diccionario nos brinda ayuda. Define imaginación como el poder para representar o acto de la mente, el principio constructivo o creativo. 2. Un fantasma. 3. Una noción o creencia irracional. 4. Planear, conspirar o confabular involucrando una construcción mental. Yo identifico a la figura central de los evangelios con la imaginación humana, el poder que hace inevitable el perdón de los pecados y el logro de nuestras metas. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Juan 1:3. Hay una sola cosa en el mundo, la imaginación, y todas nuestras distorsiones de ella. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53:3. La imaginación es la puerta de la realidad. Blake dijo, el hombre es bien el arco de Dios, o el fantasma de la tierra y del agua. Naturalmente, él es solo un órgano natural sujeto al sentido. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, y eso es Dios mismo, el cuerpo divino, Jesús, y nosotros somos sus miembros. No conozco una definición de imaginación más grandiosa y verdadera que la de Blake. Por la imaginación tenemos el poder de ser cualquier cosa que deseamos ser. A través de la imaginación desarmamos y transformamos la violencia del mundo. Nuestras relaciones más íntimas, así como también las más casuales, se convierten en imaginativas, a medida que despertamos del misterio escondido por los siglos, que Cristo en nosotros es nuestra imaginación. Entonces nos damos cuenta que solo cuando vivimos por la imaginación, podemos decir que verdaderamente estamos viviendo. Quiero que este libro sea el trabajo más simple, claro, franco que yo pueda hacer, para que pueda alentarte a que funciones imaginativamente, para que puedas abrir tus ojos inmortales hacia el interior, hacia los mundos del pensamiento, donde tienes todos los deseos de tu corazón, como grano maduro blanco, listo para la cosecha. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10. La vida abundante que Cristo nos prometió es nuestra para ser experimentada ahora, pero hasta que no sintamos a Cristo como nuestra imaginación, no podremos experimentarla. El misterio escondido por los siglos. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Es tu imaginación. Este es el misterio por el cual estoy siempre esforzándome por entender más profundamente, impulsando a otros a hacerlo. La imaginación es nuestra redentora, el Señor de los cielos, nacido del hombre, pero no engendrado por el hombre. Cada hombre es María,
y debe darle nacimiento a Cristo. Si la historia de la Inmaculada Concepción y el nacimiento de Cristo parece irracional para el hombre, es tan solo porque se ha malinterpretado como biografía, historia y cosmología, y los exploradores modernos de la imaginación no ayudan al llamarlo la mente inconsciente o subconsciente. El nacimiento y crecimiento de la imaginación es la transición gradual de un Dios de tradición a un Dios de experiencia. Si el nacimiento de Cristo en el hombre parece lento, es solo porque el hombre no está dispuesto a abandonar el cómodo, pero falso anclaje de la tradición. Cuando la imaginación es descubierta como el primer principio de la religión, la piedra del entendimiento literal habrá sentido la vara de Moisés, y como la roca de Sión, provee el agua del significado psicológico para saciar la sed de la humanidad. Y todos aquellos que tomen la copa ofrecida y vivan una vida de acuerdo a esta verdad, transformarán el agua de significado psicológico en el vino del perdón. Entonces, como el buen samaritano, ellos lo verterán en las heridas de todos. El Hijo de Dios no será encontrado en la historia, ni en ninguna forma externa. Él solo puede ser encontrado en la imaginación de aquel en quien su presencia se hace manifiesta. Oh, si pudiera tu corazón ser un pesebre para su nacimiento. Dios volvería a ser un niño en la tierra. El hombre es el jardín en el cual este Hijo unigénito de Dios duerme. Él despierta a este Hijo elevando su imaginación hacia el cielo y vistiendo al hombre en estatura divina. Debemos continuar imaginando aún más alto de lo mejor que conocemos. El hombre, en el momento en que despierta la vida imaginativa, debe enfrentarse a la prueba de la filiación. Padre, revela tu Hijo en mí, y le complace a Dios revelar a su Hijo en mí. Gálatas capítulo 1. La prueba suprema de la filiación es el perdón de los pecados. La prueba de que tu imaginación es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es tu habilidad de perdonar el pecado. Pecar significa fallar al blanco en nuestra propia vida, quedarse corto en nuestro ideal, fallar en lograr el objetivo de uno. El perdón significa la identificación del hombre con su ideal u objetivo en la vida. Este es el trabajo de la imaginación despierta, el trabajo supremo, porque pone a prueba la habilidad del hombre de entrar y tomar parte de la naturaleza de su opuesto. Dejad que el hombre débil diga, yo soy fuerte. Razonablemente, esto es imposible. Solo la imaginación despierta puede entrar y tomar parte de la naturaleza del opuesto. Este concepto de Cristo Jesús como imaginación humana trae estas preguntas fundamentales. ¿Es la imaginación un poder suficiente, no solo para permitirme asumir que soy fuerte, sino también capaz de ejecutar la idea por sí mismo? Supongamos que yo de estar en otro lugar o situación. ¿Podría yo, al imaginarme a mí mismo en tal y lugar, traer su realización física? Supongamos que yo no puedo pagar el viaje, y supongamos que mi actual estatus social y económico se opone a la idea que yo quiero realizar. ¿Sería la imaginación por sí misma suficiente para encarnar estos deseos? La imaginación comprende la razón, y por razón me refiero a las deducciones de las observaciones de los sentidos. ¿La imaginación reconoce el mundo externo de los hechos? En la forma práctica de la vida diaria, es la imaginación una guía completa del comportamiento. Supongamos que yo soy capaz de actuar con imaginación continua. Es decir, supongamos que soy capaz de sostener el sentimiento de mi deseo cumplido. Mi asunción se convertirá en hecho. Y si se convierte en hecho, reflexionando, debería yo encontrar que mis acciones durante el periodo de incubación han sido razonables. ¿Es mi imaginación un poder suficiente, no simplemente para asumir el sentimiento del deseo cumplido, sino también por sí misma es capaz de encarnar la idea? Después de asumir que ya soy lo que deseo ser,
debo continuamente guiarme por ideas y acciones razonables para poder traer el cumplimiento de mi asunción. La experiencia me ha convencido de que una asunción, aunque falsa, si se persiste en ella, se solidificará en hecho, que la continua imaginación es suficiente para todas las cosas, y todos mis planes y acciones razonables nunca compensarán mi falta de continua imaginación. ¿No es verdad que las enseñanzas de los evangelios pueden ser recibidas solamente en términos de fe y que el Hijo de Dios está constantemente buscando señales de fe en la gente, es decir, fe en su propia imaginación? La promesa, cree que has recibido y recibirás. ¿Acaso no es lo mismo que imagina que ya eres y lo serás? ¿No era un estado imaginado en el que Moisés se mantuvo firme, como si estuviese viendo lo invisible? ¿No fue por el poder de su propia imaginación que él se mantuvo firme? La verdad depende de la intensidad de la imaginación, no depende de hechos externos. Los hechos son el fruto dando testimonio del uso o mal uso de la imaginación. El hombre se convierte en lo que imagina. Él tiene una historia autodeterminada. La imaginación es el camino, la verdad, la vida revelada. No podemos encontrar la verdad con la mente lógica. Donde el hombre natural de los sentidos ve un capullo, la imaginación ve una rosa talmente florecida. La verdad no puede ser contenida por los hechos. A medida que despertamos a la vida imaginativa, descubrimos que imaginar una cosa es hacer que sea así, que un verdadero juicio no debe conformarse con la realidad externa a la que se relaciona. El hombre imaginativo no niega la realidad del mundo externo de los sentidos, el mundo de las apariencias, pero él sabe que el mundo interno de la continua imaginación es la fuerza por la cual el mundo externo de los sentidos, de apariencias, se manifiesta. Él ve el mundo externo y todos sus acontecimientos como proyecciones del mundo interno de la imaginación. Para él, todo es una manifestación de la actividad mental que sucede en la imaginación del hombre, sin que el razonable hombre de los sentidos sea consciente de ello. Pero se da cuenta que cada hombre debe hacerse consciente de su actividad interna y ver la relación entre el mundo interno causal de la imaginación y el mundo externo sensorial de efectos. Es una cosa maravillosa descubrir que puedes imaginarte a ti mismo en el estado de tu deseo cumplido y escapar de la cárcel que construye la ignorancia. El hombre real es una magnífica imaginación. Es este ser el que debe ser despertado. Despierta, tú que duermes. Levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Efesios 5:14. En el momento en que el hombre descubre que su imaginación es Cristo, él realiza actos que en este nivel solo pueden ser llamados milagrosos. Pero hasta que el hombre tenga el sentido de Cristo como su imaginación, tú no me escogiste a mí, yo te he escogido. Él verá todo en pura objetividad, sin ninguna relación subjetiva. Sin darse cuenta que todo lo que él encuentra es parte de sí mismo, él se rebela contra la idea de que ha elegido las condiciones de su vida, que están relacionadas por afinidad a su propia actividad mental. El hombre debe creer firmemente que la realidad está dentro de él y no fuera. Aunque otros tengan cuerpos, una vida propia, su realidad está arraigada en ti, termina en ti, como la tuya termina en Dios. Preparación. Antes de hacer la visualización es útil preparar lo siguiente. Un lugar tranquilo.
Encuentra un lugar donde no serás interrumpido. La paz y la tranquilidad son esenciales para poder concentrarte y relajarte completamente. Una posición cómoda. Siéntete o recuéstate en una posición cómoda. Asegúrate de que tu cuerpo esté relajado y sin tensiones. Tiempo adecuado. Reserva suficiente tiempo para la meditación. Neville Goddard recomendaba hacerlo preferiblemente justo antes de dormir o al despertar, cuando la mente está más receptiva. Respiración consciente. Practica la respiración profunda para calmar tu mente y cuerpo. Esto te ayudará a entrar en un estado de relajación necesario para la visualización. Un objetivo claro. Ten en mente un deseo o meta específica que quieras manifestar. Visualiza este deseo en detalle, incluyendo todos los aspectos sensoriales y emocionales. Prepara la escena que quieres visualizar. Recuerda que debe ser una escena que implique el cumplimiento de tu deseo, algo que ocurriría lógicamente una vez cumplido tu objetivo. ¿Cómo te sentirías o que verías una vez cumplido tu objetivo? Esta escena es la que deberás preparar para luego ejecutarla en esta meditación guiada. Estado de relajación. Induce un estado de relajación profunda, similar al estado de somnolencia justo antes de dormir, conocido como el estado de hipnagógico. Esto facilita la comunicación con el subconsciente. Estos elementos ayudarán a maximizar la efectividad de la visualización y alinear tu mente con tus deseos. Si te gusta el contenido de estos videos, te invito a suscribirte, dar like y escribir en el área de comentarios. Hay muchas personas que aún no han tenido la oportunidad de encontrarse con estas enseñanzas. Si conoces a alguien que quieras ayudar a mejorar sus vidas, puedes compartir estos videos si así lo deseas. Muchas gracias por tu visita y muchas bendiciones para todos. Inicio de la meditación. Bienvenido a esta meditación guiada. Encuentra un lugar tranquilo, siéntate o recuéstate cómodamente y cierra los ojos. Comencemos con unos momentos de respiración consciente. Inhala profundamente por la nariz. Permitiendo que el aire llene tus pulmones. Siente como tu pecho y abdomen se expanden. Luego, exhala lentamente por la boca, dejando ir cualquier tensión o preocupación. Continúa respirando profundamente, permitiendo que cada inhalación te llene de paz y cada exhalación libere cualquier estrés.
Ahora, en tu mente, visualiza una escena que represente tu deseo más profundo. Puede ser una meta, un sueño o una situación ideal en tu vida. Así que imagina esta escena con todos los detalles posibles. Imagina que estás dentro de esa escena. Mira a tu alrededor y observa los detalles. ¿Dónde estás? ¿Qué ves? ¿Qué sonidos escuchas? ¿Qué aromas percibes? Siente la emoción que experimentas al estar en esta situación. ¿Cómo te sientes sabiendo que tu deseo se ha hecho realidad? Permítete sentir la alegría, la gratitud y la satisfacción de este momento. Mientras sigues inmerso en esta escena, repite en tu mente: esto es real, ya ha sucedido. Estoy agradecido por este logro. Mantén esta sensación de realidad y gratitud durante unos momentos más. Permítete disfrutar de este estado de cumplimiento. Siente como cada célula de tu cuerpo vibra con esta energía positiva. Cuando te sientas listo, empieza a volver a tu respiración, notando el aire que entra y sale de tu cuerpo. Poco a poco, trae tu conciencia de vuelta al presente. Sabiendo que has plantado una semilla poderosa en tu subconsciente. Empieza a mover lentamente tus dedos y tus pies. Cuando estés preparado, abre los ojos y vuelve a tu entorno.
llevando contigo la paz y la certeza de que tu deseo ya está en camino de manifestarse. Gracias por unirte a esta meditación. Recuerde que puedes regresar a este estado de cumplimiento siempre que lo desees. La clave está dentro de ti. Namaste. You're about to give birth to something that you've never seen, something that's going to catapult you to a new level, something where people can see the favor of God is on your life. Now, instead of considering how big your obstacles are, why don't you start considering how big your God is? He flung stars into space. He spoke worlds into existence. What you're up against may seem impossible, but God can do the impossible. Well, God bless you. It's a joy to come into your homes, and if you're ever in our area, please stop by and be a part of one of our services. I'll promise you, we'll make you feel right at home. I like to start with something funny, and I heard about this man that was very stingy with his money. Just before his death, he made his wife promise that she would have him buried with the $50,000 he had saved. His wife reluctantly agreed. At the funeral, right before they closed the casket, she snuck in this small wooden box. Her friend said, "Surely you didn't just bury the money." She said, "Of course I did. I'm a Christian. I can't lie." The friend said, "You mean you just buried $50,000? She said, "Yes, I did. I wrote a check." Say it like you mean it. This is my Bible. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today I will be taught the Word of God. I'll boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. I will never be the same. In Jesus' name, God bless you. I want to talk to you today about believing when you're not seeing. It's easy to believe when things are going our way. We're getting good breaks. Our health is improving. Our child is turning around. When you can see it, it doesn't take much faith. The test comes when you can't see any sign of what you're believing for. You're working hard, but doors aren't opening. You're praying, but the medical report isn't improving. You're doing the right thing, but your marriage isn't getting better. You know God put the promise in your heart. You know He gave you the dream, but there's no sign that it's happening. If you just saw a little improvement, if you just felt a little better, at least you would know that what you were doing was helping. But many times, before a promise comes to pass, you have to go through a season of silence where you're not seeing anything changing. You'll be tempted to think, is what I'm doing even working? Is my believing, my praying, my giving even making a difference? This is when many people get discouraged and give up on what they're believing for.
But just because you don't see anything happening doesn't mean God is not working. Behind the scenes, things are changing that you can't see. God does much of His work in secret. You can't see Him lining up the people you need. You can't see Him arranging good breaks for you. You can't see Him sending the angel with your promise, putting the healing, the promotion, the vindication on your schedule. All you can see is, Joel, I'm praying and nothing's happening. I'm doing my best, but nothing's improving. You're in a season of silence. The question is, are you going to get discouraged and quit believing because you're not seeing? Or are you going to dig your heels in and say, God, I may not see anything happening, but I'm not moved by what I see. I'm moved by what I know. And I know what you promised me is on the way. If you'll stay in faith, at some point, you're going to see what God was doing behind the scenes. Suddenly, things are going to shift in your favor. What happened? You saw what God was up to all those months, even years. You didn't think anything was happening. Behind the scenes, things were coming together. And sometimes it hasn't happened yet because another person involved is not ready. God is working on someone else who's a part of your story. Or when that obstacle wasn't changing, you didn't realize it, but God was using the obstacle to change you. You were growing, getting stronger, developing patience. If He would have removed it sooner, you wouldn't be prepared for where He's taken you. But the scripture says, don't get weary in well-doing, for in due season you will reap if you faint not. It doesn't say you may reap. There's a good chance you'll reap. God says, if you won't get tired of doing the right thing, if you won't let what you see talk you out of what you know, then your due season is coming. You will reap if you don't faint. But God wouldn't have told us to not get weary in well-doing if He didn't know it would be easy to get tired of doing what's right. It's easy to get worn down. Think it's never going to work out. My marriage is never going to make it. My business is never going to grow. No, get your fire back. Your due season is closer than you think. In the scripture, it compares the life of a believer to an eagle. When a mother eagle is going to have a baby eaglet, she lays an egg. For 35 days, she has to sit on the egg to keep it warm. She never feels the baby eaglet kick. The egg never grows any larger. There's no sign that what's on the inside of the egg is alive. The mother eagle could think, if it was alive, at least it would move a little bit. At least I would hear something. But day after day, the mother eagle sits, unmoved by what she doesn't feel, unmoved by what's not changing. On the 35th day, after no signs of life, suddenly the little eaglet starts pecking out of the shell. Before long, it hatches healthy and whole. But think about the faith it takes for that mother eagle to sit on an egg that seems dead. Unlike a person, when a lady is going to have a baby, we have all these signs. Their stomach gets bigger, their feet may swell, their back may hurt, they may get meaner. They may have morning sickness. Their womb begins to grow. Over time, it's obvious. You can see the baby is developing. When Victoria was pregnant with Jonathan, we were driving down the road and I turned on some music. Just like clockwork, he started kicking in the womb. Like he was keeping beat to the music. You could see a leg coming out here, an elbow coming out there. We had no doubt that he was coming. Those last 6 months, we never once thought, I wonder if he's in there. I wonder if he's alive. We didn't have to wonder, we could see it. If God brought promises to pass, like a person giving birth, it would be no problem to stay in faith. It would be easy to thank Him that it was on the way.
But most of the time, it won't be like a person, it will be like an eagle. You're going to have to believe something is happening when you can't see any sign of it. You're going to have to sit on that promise, believing, expecting, praying, thanking, when you're not getting any kicks, when you're not seeing any growth, when the egg is not moving, you don't hear any sounds. Deep down, you have to know something is happening that you can't see. After a couple of weeks, the mother eagle could think, I'm wasting my time. By now something should be happening. I don't see any sign that what's in this egg is alive. But there's something in her DNA, something put in her by the Creator that says, I don't have to see a sign. I don't have to feel a kick. I know my baby is alive. I know my due season is coming. I know on the 35th day, this baby eaglet is going to hatch. You may have promises that you've been standing on for a long time, dreams God has put in your heart. Every circumstance says it's never going to happen. What you're believing for is dead. It would have kicked by now. You would have seen some improvement, some growth. No, don't believe those lies. Keep sitting on that egg. Keep thanking God that is coming. Keep talking like it's on the way. Keep expecting things to change in your favor. Our attitude should be, what God promised me may look dead, but I know, like that eagle, what He put in my spirit is still alive. It doesn't have to kick. I'm not moved by what I feel. I'm not moved by how long it's taking, by what's not working out. I know what God started in my life, He's going to finish. What am I saying? Quit being discouraged because you haven't felt a kick. Nothing is wrong. That doesn't mean it's not going to happen. You have to trust the process. While you're waiting, things are growing. Things are developing. God is bringing it together. He works in secret. You may not see any improvement. You may not see what God is up to. If the mother eagle could peck a little hole in the shell and see her baby, it would be so much easier to believe. I saw him. He's in there. Now I could sit on this egg with confidence. The problem is the eaglet wouldn't survive. Some things have to develop in the dark, in secret. If you could see the promise coming, if God showed us what He was up to, yes, it wouldn't be as difficult to believe, but that wouldn't take any faith. You have to believe when there's no sign on the outside that what's on the inside is still alive. The promise God put in you, that egg, so to speak, is not going to move, not going to grow, not going to kick. You may not see any signs of life until the 35th day, until your due season, when suddenly that baby eaglet is going to hatch. But there's something God has put in your DNA where you can believe when every circumstance says it's not going to happen. The odds may be against you today. Your dream seems impossible. The medical report's not improving. You've struggled with the addiction for years. Looks like the promise is dead. You're tempted to walk away from the nest. Forget about the egg. Hasn't seen any signs of life. Well, God is saying, go back and sit on it. It is still alive. Don't let the circumstances fool you. Just because you don't see anything happening on the outside doesn't mean something is not happening on the inside. Well, Joel, I've never felt my baby kick. It's not going to kick in the egg. God bursts things like an eagle, not like a person. We have to walk by faith and not by sight. The Israelites were traveling through the desert, headed toward the promised land, when they came to the city of Jericho. This was the last city that stood between them and the city of Canaan, the land God promised them. Jericho was surrounded by a huge stone wall. It was so thick that chariots could ride on top of it. God told Joshua to have the Israelites march around the walls for 7 days without saying a word.
These 2 million people went out and once a day started walking around the wall. First day, nothing happened. Second day, nothing. It was hot, dusty. They were already tired, worn out from traveling through the desert. Went around the fourth day, nothing. The fifth time, nothing. I can imagine they started to get discouraged, thinking, what are we doing out here? We look like fools. Nothing is even happening. It wouldn't have been so difficult to believe if while they were walking around, they saw a little crack in the wall start to form. Maybe the fourth time around, some of the rocks up top broke apart. The next time around, the foundation began to loosen up. If they would have just seen a sign that things were improving, something to encourage them, a little crack here and there, but nothing was changing. They were sitting on that egg, doing what God asked them to do, walking around a city, not complaining. They were doing their part. Why wasn't God doing his part? God works in secret. In that egg, you can't see the eaglet developing. The Israelites didn't like it. They were uncomfortable, but here's the key. They kept doing the right thing. They didn't get weary in well-doing. On the seventh day, the seventh time around, still no sign of the wall weakening. Still looked just as strong, sturdy, like it did before they started. But when they completed that seventh lap, suddenly the walls came tumbling down. They came into their due season, their 35th day. But too often, we'll stay in faith if we see the wall cracking. We'll believe if our boss starts treating us better, if our health starts improving, we're waiting for the baby to kick. God, give me a sign. Show me something that you're going to turn this around. What I'm saying is you may not get a sign. That's when you have to dig down deep and say, am I going to get up off this egg? Am I going to let what I'm not seeing convince me what I'm believing for is dead? It's too late. The obstacle's too big. Or am I going to do like the Israelites and keep marching even though there is no sign? Keep thanking God even though it's not improving. Keep expecting even though the baby is not kicking. You keep doing the right thing and your 35th day is coming. What you thought was dead, you didn't see any signs of life, suddenly that baby eaglet is going to burst forth. A friend of mine that I grew up with was believing to have a baby for many years, and she and her husband had tried and tried with no success. We were all standing in faith with her, believing and praying, but no baby. She'd gone to doctors. They told her there was nothing more they could do. She wouldn't be able to have children. She's a little bit older than I am, and I was in my 40s. I thought it's too late now. Surely she'll accept it and move on. Maybe she can adopt. Maybe she can do something else with children. That never entered her mind. She was always talking about having a baby. It was never if. It was always when. She even made a baby's room in her house, had it all decorated, ready for the child. She was constantly thanking God that her baby was on the way, talking like it could happen tomorrow. She could have easily walked away from the nest. Thought this egg doesn't just look dead, it is dead. Would have happened by now. But when God puts a promise in your heart, you have to have a never say die attitude. You may not see how it can happen. It seems too late. You're too old. The obstacle's too big. You can come up with 1,000 reasons why it's not going to work out. Don't talk yourself out of it. Do like her. Keep thanking God that it's on the way. Keep believing when it's not improving. Keep sitting on that egg, not moved by what's not changing, walking by faith and not by sight. 20 years later, she walked in one day and said, I'm pregnant. She wasn't saying it by faith. It was a reality. She not only gave birth to one baby, she gave birth to twins at 53 years old. Now, don't walk away from that nest.
Don't get discouraged because you haven't felt a kick. God is working. On the inside, what you can't see is the promise is growing. It's developing. The outside looks the same. You may not see any improvement, but if you will stay in faith, like with her, what God has spoken over you is on the way. God told Abraham that he and his wife Sarah was going to have a baby. Sarah had been barren all these years, and now they were way too old to have children. But the scripture says, Abraham considered not the weakness of his own body, nor the deadness of Sarah's womb. When Abraham looked at that promise, everything in him said, "It's dead. You're way too old to have a baby." All the circumstances said it would never happen. Here's the key. Abraham considered not what looked dead. He wasn't moved by what he saw. You may have situations that look like they'll never work out. You don't see how you could get well, how you'll meet the right person, how you'll break the addiction. If you only consider that, you'll get discouraged and quit believing. You have to do like Abraham. Don't consider your circumstances, consider your God. I'm sure many times Abraham was tempted to walk away from the nest. They didn't see any sign of it happening. Year after year went by with no baby. They never felt a kick, never saw Sarah's womb growing. In the meantime, Abraham made mistakes, had a baby with another lady. That wasn't the promised child. 25 years after God gave him the promise, God came back to Abraham and said, now Sarah is going to have a baby. A year later, at 90 years old, she gave birth to a son. What's interesting is no one had ever had a baby at that age. It's one thing if you had seen it happen before. If you knew your neighbor had given birth at close to 90, or you saw on the news a lady gave birth at 90, at least you could look back and say, God, you did it for them. I know you can do it for me. At least you would know it was possible. This had never happened. They had no point of reference. God has some things in your future that have never happened. You're going to be the first one in your family to step into new levels of influence. The first one to run a successful business. The first one to break the addiction. The first one to keep your marriage together. But when we've never seen this, it's easy to dismiss it. Joel, this egg is never going to hatch. No use praying, believing, expecting. It's never happened before. No, like with Abraham and Sarah, you're about to give birth to something that you've never seen. Something that's going to catapult you to a new level. Something where people can see the favor of God is on your life. Now, instead of considering how big your obstacles are, why don't you start considering how big your God is? He flung stars into space. He spoke worlds into existence. What you're up against may seem impossible, but God can do the impossible. He can make things happen that we could never make happen. Victoria talked to a young lady named Sabrina. At 17 years of age, she went in to check on her 9-month-old son and discovered he wasn't breathing. She grabbed him, rushed to the neighbor's house, and frantically started doing CPR. Unfortunately, the little boy didn't make it. When the prosecutors saw the bruises on his chest from the CPR, they accused the mother of abuse that caused his death. The neighbors told how that wasn't the case, but they didn't believe them. A year later, she was found guilty of taking her son's life and sentenced to death. 18 years of age, sitting in a prison cell 23 hours a day. Did look like she could fulfill her destiny. Her dreams seemed dead. No woman had ever been released from death row. 6 years later, by the grace of God, she was granted a new trial. This time, the neighbors were able to testify about the CPR. A medical examiner found the little boy had a kidney disease that he believed caused the death. December of 1995,
After 6 years on death row, a jury found her not guilty. She was completely exonerated and became the first woman ever to be released from death row. I'm sure there were plenty of lonely nights in that prison cell where thoughts told her, "You'll never get out. It's never happened before. You can be the first. You can be the one to set a new standard. Don't be moved by what you don't see, by what you don't have, by who's against you. God being for you is more than the world being against you." Now, maybe you're about to step away from the nest. You know what God's promised you, but it seems impossible. Nothing's changing. Surely it would have happened by now. If you walk away, you're going to miss what God is about to do. You are closer than you think. Your 35th day is going to happen sooner than it looks. You may not see any sign of it now. When that baby eaglet is in the egg, you can't tell when it's about to break out. Nothing on the outside looks any different. The shell seems just the same as it's been day after day, but then suddenly, when you didn't see it coming, when everything looks the same, the door will open. Your health will turn around. The right person will show up. You don't know what God is up to behind the scenes. I read where this mother eagle has to keep the temperature of the egg at 105 degrees. If she doesn't maintain that temperature, the eaglet won't develop. So she sits on the egg day after day. She could be out gathering food, building another nest, but she knows it's vital to keep the egg warm. In the same way, you have to keep your promise in a warm environment. The way you do this is through praise and thanksgiving. Father, thank you that what you promised me is on the way. The medical report doesn't look good, but Lord, thank you that you're restoring health back into me. Business is slow, but I'm not moved by what I see. Lord, thank you that I will lend and not borrow. Thank you that what I touch will prosper and succeed. Sometimes our promise is taking longer to develop because we're complaining instead of praising. God, why is this taking so long? When is this ever going to change? No, you have to get your promise in a warm environment. Like my friend with the baby, for 20 years she sat on that promise. She was constantly thanking God that the baby was coming. Abraham did this. He could have complained, "God, we're too old to have a baby. Why don't you find somebody else?" Well, the scripture says, Abraham grew strong in faith by giving praise to God. I can hear him all through the day. God, it looks impossible, but I know you can do the impossible. Thank you that the fruit of Sarah's womb is blessed. Thank you that what you promised me, I will become that father of many nations. Is your promise in a warm environment? Are you keeping it in an atmosphere of faith, of praise, of thanksgiving? You have to maintain the proper temperature for the promise to come to pass. I know many of you have been doing this. You've been faithful year after year, believing when you don't see anything changing. Get ready, your 35th day is coming. God is about to do something unusual, something that's never happened for you. Now my challenge, don't walk away from the nest. Don't get weary in well-doing. Keep believing, even though you're not seeing. If you'll do this, I'll believe and declare what you thought was dead. Things you didn't see any improvement, they're about to suddenly come back to life. Healing, promotions, breakthroughs, marriages, the fullness of your destiny in Jesus' name. And if you receive it, can you say amen today? But I'd like to give you an opportunity to make Jesus the Lord of your life. Would you pray with me? Just say, Lord Jesus, I repent of my sins. Come into my heart. I'll make you my Lord and Savior. Friends, if you prayed that simple prayer, we believe you got born again. Get in a good Bible-based church. Keep God first place.
Thanks for watching this message. I hope you enjoyed it. We upload new videos every week to keep you inspired and encouraged. So don't forget to hit the like button and make sure you subscribe to our channel. Let us know in the comments below how this message has encouraged you. We would love to hear from you. We're praying for you and your family. We'll see you next time.